Hoy voy a hablar sobre la diferencia entre mitosis y meiosis, las fases de esta, que es la gametogénesis. Y para empezar, ¿qué es la mitosis? La mitosis es que las células idénticas del cuerpo, estas puede ser, por ejemplo, la reparación de algún daño o células desgastadas o el crecimiento de alguna de estas. Y la meiosis tiene que ver con la variedad genética. Y estas son óvulos, espermatozoides y son conocidos como gametos. Y aquí en pantalla tengo a la meiosis, que se divide en meiosis uno y meiosis 2. Para empezar, la profase uno, la célula tiene dos núcleos cromosomas y los cromosomas homólogos se emparejan y se produce el sobrecruzamiento. Y aquí es donde se transfiere la información genética. En la metafase uno, los microtúbulos se desplazan y hacia los pares homólogos hasta el ecuador de la célula. En la anafase uno, los cromosomas se separan migrando hacia los polos. En la telofase uno, la migración de los cromosomas se completa formando la envoltura nuclear. Y en la meiosis 2, que es decir, la profase 2, los cromosomas, que todavía consisten en dos cromátidas, se condensan haciéndose visibles. Y en la metafase 2, los cromosomas se van hacia el lado ecuatorial y se dividen en dos grupos. Y en la anafase 2, los centrómeros se separan y las cromátidas se mueven hacia los polos opuestos. Por último, en la telofase 2, las cromátidas se encuentran en los polos opuestos y se forma la envoltura nuclear. Ahí da lugar la citocinesis. ¿Y qué es la gametogénesis? Este es el proceso donde el cual las células germinales, es decir, se forman los óvulos y los espermatozoides. Sin este proceso no existiera la reproducción sexual. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y simplemente consiste en la formación de los gametos mediante el proceso de la meiosis. Y aquí la mitosis, en la cual son similares las mismas fases. En la profase, el ADN se comparte y comienza a formar los cromosomas, además de la envoltura nuclear. También empieza a desorganizarse. Luego, en la metafase, el cromosoma se ubica en el plano ecuatorial de la célula y los centriolos migran hacia los polos celulares formando el huso mitótico. En la anafase, los cromosomas se alinean en el área ecuatorial y cada uno se va a un polo. Luego, por último, la telofase. Las células se dividen en una envoltura para después formar dos células idénticas a la célula madre. Y por mi parte esto sería todo. Muchas gracias.